Bienvenidos a nuestro canal de historias nocturnas. Aquí encontrarás un rincón especial donde las palabras cobran vida y te llevan a mundos llenos de magia y tranquilidad. Nuestro objetivo es acompañarte en esos momentos previos al descanso, ofreciéndote relatos envolventes y suaves que te ayudarán a relajarte y dejar atrás las preocupaciones del día. Cada historia está diseñada para serenarte, facilitarte el sueño y, por supuesto, hacer que tus noches sean más placenteras. Los susurros del mar sereno. En una pequeña aldea costera llamada Mar Sereno, el tiempo parecía moverse con la lentitud de las olas, meciéndose suavemente en la orilla. Las casas, construidas con madera desgastada por la sal y el tiempo, se alineaban como guardianes ante el inmenso océano que las abrazaba. Durante el día, el sol brillaba sobre las aguas, creando destellos de luz que danzaban como pequeños diamantes. Pero al caer la noche, cuando el cielo se vestía con un manto de estrellas, los verdaderos secretos de Mar Sereno emergían. Los habitantes de la aldea eran gente sencilla, cuya vida estaba profundamente conectada con el mar. Todos conocían los rituales de la pesca y la navegación, pero había algo más en el aire de la noche. Eran susurros. Cada noche, cuando el océano calmaba su apogeo y se convertía en un perfecto espejo, un suave murmullo comenzaba a envolver la aldea. Los ancianos decían que el mar tenía un alma y que cada ola que rompía en la costa llevaba consigo historias de tiempos antiguos, historias de navegantes valientes, barcos perdidos en tormentas y amores que habían florecido en islas lejanas. Pero entre todas las leyendas y relatos, había una niña en particular que escuchaba con más atención que nadie. Marina, de tan solo 10 años, tenía una curiosidad insaciable. Desde pequeña, se sentaba en la orilla al atardecer, dejando que la brisa marina acariciara su rostro, mientras escuchaba las historias que el mar murmuraba. La niña tenía el cabello rizado y dorado como los rayos del sol, y sus ojos eran tan azules como el mismo océano. Cada vez que la noche caía, Marina corría al encuentro de las olas, deseosa de escuchar los susurros secretos del mar. En su mente infantil, los ecos de esas historias se transformaban en imágenes de aventuras y paisajes lejanos. Para ella, el mar no era solo agua, era un vasto mundo lleno de promesas y sueños. Aquella noche, el aire estaba impregnado de un aroma salado y fresco, mientras las estrellas centelleaban como gemas en el firmamento. Marina se sentó en una roca, con las piernas colgando sobre el agua, y cerró los ojos. El sonido de las olas encajando entre sí parecía hablarle directamente al corazón. «Marina», susurró el mar en un tono suave y envolvente. «Hoy te contaré acerca de un viaje a un lugar donde los sueños nunca se apagan». Mientras el murmullo se hacía más intenso, la niña se dejó llevar por la voz del océano. Las olas comenzaron a crear una melodía hipnótica que la envuelto poco a poco. A medida que la música de la marea llenaba su mente, Marina se sumergió en un profundo sueño. En su sueño, la niña se encontraba en un barco de madera, con velas blancas ondeando al viento. Las olas la llevaban lejos de Mar Sereno, hacia un horizonte desconocido pero intrigante. A su lado, un anciano marinero, con una mirada sabia y profunda, le sonreía mientras señalaba hacia adelante. «Nos dirigimos hacia el mar de los sueños», le dijo mientras mantenía firme el timón. «¿Qué es el mar de los sueños?», preguntó Marina con inocente curiosidad. «Un lugar donde cada deseo se convierte en realidad y donde cada corazón sincero encuentra su verdad», respondió el marinero, mientras el barco surcaba tranquilamente las aguas. Marina se sentía libre, como si el peso del mundo no existiese. A su alrededor, el mar brillaba con una luz mágica. Peces multicolores saltaban sobre las olas y aves exóticas danzaban en el aire. Todo era vibrante, lleno de vida y color. Después de lo que pareció ser un viaje interminable, el barco llegó a una isla rodeada por aguas cristalinas.
La isla estaba adornada con palmeras y flores de todos los colores imaginables. Marina desembarcó y sintió el suave roce de la arena entre sus dedos. Había llegado al mar de los sueños. Al explorar la isla, descubrió que cada flor que tocaba parecía susurrarle un deseo. Una flor azul le dijo que podía volar, una roja que podía nadar con los delfines y una amarilla que le prometió amor y amistad eternos. Pero a pesar de todas estas maravillas, Marina comenzó a sentir un vacío en su corazón. ¿Por qué no estoy feliz?, se preguntó en voz alta. En ese instante apareció una hermosa niña de cabello plateado que parecía brillar con la luz de las estrellas. «Hola Marina, soy Luna. ¿Por qué no sonríes?», le preguntó la niña, que parecía conocer sus pensamientos. «Porque tengo tantos deseos y sueños, pero no sé cuál elegir», admitió Marina, sintiendo que su pecho se oprimía. «Los sueños no son solo para ser elegidos, deben ser compartidos», respondió Luna. «El verdadero anhelo del corazón se encuentra en la conexión con los demás». Su voz era suave como el murmullo de las olas. Siguiendo las palabras de Luna, Marina decidió que no elegiría un solo sueño. Más bien, unió sus deseos y comenzó a explorar la isla junto a su nueva amiga. Juntas, jugaron con delfines en las aguas cristalinas y volaron sobre las olas usando las alas de las gaviotas. Cada experiencia se convirtió en un recuerdo imborrable, un eco de alegría que resonaba en el corazón de Marina. Poco a poco, la isla se llenó de otros niños que también habían llegado al mar de los sueños, todos con historias y deseos propios. Se hicieron amigos, compartieron risas y aventuras, creando una comunidad unida por sueños y anhelos. Marina comprendió que la mayor satisfacción no era simplemente cumplir con sus deseos, sino el vínculo que había creado con los demás. La niña plateada le sonrió. «¿Ves? El mar te trajo aquí para enseñarte que compartir los sueños los hace más grandes, como las olas que rompen en la orilla». Con cada nuevo día, la isla se iluminaba con la felicidad de todos los niños, contando historias y creando una red de sueños compartidos que se extendía indefinidamente. Sin embargo, Marina sabía que su tiempo allí era limitado. El susurro del mar le daba la bienvenida, pero también le advertía que debía regresar a mar sereno. Una noche, mientras Marina y Luna observaban el horizonte, la niña plateada le dijo: «Es tiempo de volver, Marina». «¿Por qué tengo que irme?», preguntó sintiendo una punzada de tristeza. «Porque el amor que has encontrado aquí debe ser compartido con tu aldea. Llévate con vos los sueños, las risas y la conexión que construyeron aquí. Regresa a tus seres queridos y enséñales lo que aprendiste». Con lágrimas en los ojos, Marina se despidió de sus amigos, prometiendo regresar en sus sueños. Subió al barco de madera, dejando que el sol de la mañana iluminara su rostro. Cuando las olas la llevaron de regreso a la playa de mar sereno, la niña despertó en la orilla, el murmullante susurro del mar ahora sonando más fuerte que nunca. Se sentó en la arena y miró al horizonte, sintiéndose llena de gratitud. Esa noche, mientras la luna iluminaba el océano, Marina reunió a los habitantes de la aldea. Bajo un cielo estrellado, comenzó a contar la historia de su viaje al mar de los sueños, de los amigos que había hecho y de las verdades que había aprendido. Los ancianos escuchaban con atención y los niños se convirtieron en su público más entusiasta. Con cada palabra que hablaba, los susurros del mar parecían resonar en sus corazones, impregnando a todos con el mismo sentido de conexión que ella había vivido. Los habitantes de Mar Sereno aprendieron que sus propios sueños serían mucho más bellos si los compartían. A medida que pasaban los días y las noches, la aldea se transformó. La gente comenzó a reunirse cada noche a la orilla del mar, contándose cuentos y compartiendo sus sueños, como si el océano mismo los animara a hacerlo. La alegría se extendía, convirtiendo a Mar Sereno en un lugar donde la amistad y los anhelos creaban un lazo inquebrantable. Con el tiempo, la historia de Marina se convirtió en leyenda en la aldea.
la gente de Mar Sereno comprendió que el susurro del mar era más poderoso que un simple eco. Era el vínculo que unía a todos los corazones. Cada noche, Marina seguía sentándose en la orilla, dejando que el mar le contara sus secretos. A veces veía a Luna entre las olas, sonriendo y recordándole el viaje que habían compartido. Y cada vez que lo hacía, sabía que el mar de los sueños seguía muy vivo dentro de ella y de todos los que se atrevían a soñar. Así transcurrieron los años en Mar Sereno. Las noches eran eternas y repletas de maravillas, y los susurros del mar serenaban los corazones de los habitantes, llenándolos de historias sobre conexiones, sueños compartidos y el poder del amor. Años después, Marina se convirtió en una mujer sabia, conocida como la contadora de sueños. Sus hijos y los hijos de sus amigos la escuchaban embelesados cada noche, mientras el océano susurraba su eterna canción. Marina nunca olvidó el viaje al mar de los sueños, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la magia que había vivido. Los que la escuchaban aprendieron que el mar no solo era un inmenso cuerpo de agua, era un reflejo de sus propios sueños, y la promesa de que, mientras existan corazones que sueñen juntos, siempre habrá paz y esperanza en el horizonte. Así, con cada susurro en la noche, el mar serenaba a la aldea, compartiendo las historias que un día trajo a una niña escurridiza hacia el vasto mundo de los sueños, donde cada ola, cada estrella y cada respiración eran un eco de anhelos compartidos. El faro que iluminaba el alma. En medio de un vasto océano de aguas azules y agitadas, existía una pequeña isla cuya forma recordaba un corazón en su máximo latido. Las olas, como los brazos de una madre, rodeaban la tierra con un amor constante y a veces tempestuoso. En el pico más alto de la isla se alzaba un faro antiguo, de piedra blanca y ventanas de cristal grisáceo, que brillaba con una luz cálida cada vez que la noche caía. Su farero, un hombre de mediana edad llamado Elías, dedicaba su vida a cuidar de aquella centinela, la única compañía que conocía. Se decía que Elías había llegado a la isla en busca de paz. Un pasado turbulento lo había perseguido durante años, manchando sus días de tristeza y culpa. Así, había decidido que su propósito sería guiar a los barcos que cruzaban su camino, protegiéndolos de los peligros del océano y, sin saberlo, también ayudar a las almas perdidas que buscaban su propio camino hacia la calma interior. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de matices anaranjados y violetas, Elías encendía la luz del faro. Era un ritual que lo conectaba con el mundo exterior y con su propio corazón. Con cada chispa que iluminaba el cristal, sentía que su alma también se encendía, desprendiendo una luz que solo él podía ver. Desde que se estableció en la isla, Elías había comenzado a notar algo extraño. No eran simplemente barcos los que se acercaban al faro, sino figuras etéreas que se manifestaban en las noches más oscuras. Eran almas errantes, víctimas de sus propias tormentas emocionales, que parecían gravitar hacia el resplandor del faro. Una noche, mientras la brisa del mar susurraba secretos envolventes, Elías vio la figura de una joven que caminaba en la orilla. Su rostro estaba cubierto por una tristeza profunda, como si el peso del mundo se hubiera posado sobre sus hombros. Sintiendo el impulso de ayudarla, se acercó. ¿Estás perdida?, Zrenia preguntó con voz suave, pero resonante. Ella lo miró con ojos que reflejaban el océano, llenos de dudas y anhelos. Sí, respondió con un hilo de voz. He navegado lejos de mi hogar y no sé cómo volver. Elías sonrió con compasión y, como si el faro compartiera su luz, guió a la joven hacia la seguridad de su cálido resplandor. Se presentó como Aina. Había perdido a su madre en un naufragio y su corazón se sentía roto. En ese instante, Elías comprendió que su faro no solo iluminaba el mar, sino que era un faro para las almas perdidas que buscaban consuelo. Aina comenzó a visitar a Elías cada noche, compartiendo historias de su vida y de las tormentas que había enfrentado. Elías, a su vez,
compartía recuerdos de su propia vida, momentos de alegría y dolor que resonaban entre ellos como olas chocando contra las rocas. Una noche, Elías decidió contarle sobre la razón por la que había elegido ser farero. Relató cómo había perdido la vida de un ser querido a causa de un error de juicio en su juventud. La culpa había pesado tanto sobre él que había buscado la soledad del mar como una forma de expiar sus pecados. Ahora encuentro redención en ayudar a otros, Aina, decía con voz entrecortada. Si puedo guiar a quien se encuentra perdido, quizás, algún día, encuentre un camino de regreso a mí mismo. Mientras hablaban, Aina empezó a descubrir cómo la luz del faro proporcionaba más que solo guía para los barcos. Era un refugio para aquellos que habían sido arrastrados por las corrientes de la vida, una esperanza para quienes se sentían perdidos en la oscuridad. A medida que pasaban las semanas, Aina comenzó a sanar. Con cada encuentro su risa resonaba más fuerte y su paso se tornaba ligero como el viento que acariciaba la isla. Pero una noche, una tormenta feroz se desató sobre el océano. Las olas rugían y el cielo se iluminó con relámpagos que desgarraban la oscuridad. Elías, preocupado, encendió el faro con más fuerza, sabiendo que su luz sería vital para los navegantes que intentaban aguantar el embate de la tormenta. Aina llegó al faro, sus ojos desbordando miedo. No puedo quedarme aquí, Elías. Tengo que ayudar a los barcos. Sin pensárselo 2 veces, Elías tomó su mano y ambos se aventuraron hacia el acantilado donde la luz del faro brillaba con intensidad. Debemos ser la luz de la que otros se aferren en esta tormenta, dijo Elías mientras sostenía a Aina con firmeza. Juntos, gritaron mensajes de esperanza para los navegantes que luchaban contra las olas. Durante horas, enfrentaron la tormenta, hasta que poco a poco las nubes comenzaron a despejarse y el mar se calmó. Cuando las últimas olas arremetieron contra la orilla, Elías se dio cuenta de que el poder de la luz no solo pertenecía al faro, sino también a las almas que se unían en su resplandor. Miró a Aina con gratitud, sabiendo que ella también había encontrado en su luz la fuerza para enfrentarse al miedo y a la pérdida. Con el paso del tiempo, el faro se convirtió en un símbolo no solo de guía, sino de sanación. Aina decidió quedarse en la isla con Elías. Juntos, acogieron a quienes llegaban perdidos, ofreciendo un refugio a aquellos que deseaban sanar sus corazones. Con cada nuevo visitante, la luz del faro parecía intensificarse. Una noche, un hombre mayor llegó a la isla. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el cansancio. Se presentó como Mateo, un marinero retirado que había perdido su barco en un naufragio. Elías y Aina lo recibieron en su hogar, donde compartieron historias alrededor de una mesa. A medida que transcurría la noche, Mateo reveló cómo había abandonado su vida en el mar para huir de una culpa que lo había perseguido. Pero al ver el faro sintió que había encontrado un camino hacia la redención. Es como un guía en mis noches más oscuras, dijo con la voz entrecortada. Nunca pensé que podría hallar esperanza nuevamente. Con el tiempo, la isla se convirtió en un refugio para muchas almas que buscaban paz. Todos compartían sus historias, duelos, desamores, arrepentimientos. En cada encuentro, Elías y Aina iluminaban sus caminos, creando un hogar donde las sombras eran bienvenidas y las lágrimas se convertían en historias de fortaleza. Las noches se llenaron de risas y sueños, de corazones sanando bajo el cálido resplandor del faro. Elías se dio cuenta de que su misión había crecido. Ya no solo guiaba a los barcos, sino que iluminaba las almas de quienes llegaban en busca de un propósito. Sin embargo, como suele suceder, el tiempo también trajo desafíos. Uno de los días más tristes, Aina se despertó con el rostro pálido y la mente confusa. A menudo, en las noches solitarias, comenzaba a recordar su pasado y se sentía impotente ante el dolor acumulado. ¿Y si no puedo seguir ayudando a otros? ¿Y si las sombras vuelven a abarcarme?, preguntó con un hilo de voz. Elías, sintiendo su angustia, se acercó y le tomó la mano.
A veces la oscuridad nos encuentra cuando menos lo esperamos, respondió. Pero es en esos momentos cuando necesitamos recordar nuestra luz. Yo también he tenido mis meses oscuros, pero aquí estamos, juntos, y siempre podemos encontrar la luz de nuevo. Nunca estás sola, Aina. A medida que Aina luchaba contra sus propios miedos, se dio cuenta de que su fortaleza no solo provenía de Elías, sino también de la comunidad que habían construido en la isla. En las noches más oscuras, sus amigos llegaban a buscar consuelo y compartir sus luchas personales. Aina comenzó a comprender que la luz del faro no residía solo en el vidrio y la piedra, sino en las historias compartidas, en la conexión que habían formado como comunidad. Juntos iluminarían sus caminos y sostendrían el faro en cada tormenta que se avecinara. Decidida a salir de su tormenta interna, conectó con los otros miembros de la comunidad mientras Elías dirigía encuentros alrededor del fuego, donde las almas reunidas hablaban de sus luchas y, a su vez, compartían sus triunfos. Además, Aina recordó las palabras de Elías sobre la importancia de abrir el corazón. En una reunión, comenzó a hablar sobre su dolor, su pérdida y la ayuda que había encontrado en el faro. Al abrirse, otros también empezaron a compartir sus debilidades y tormentos. Una noche, mientras miraban el océano, Aina se sintió libre. Las emociones que habían ocupado su corazón comenzaron a disiparse y el faro brilló intensamente tras el acto de compartir. Fue un momento de revelación. Comprendió que cada historia contada era una vela encendida en la oscuridad, un símbolo de su fuerza colectiva. Las semanas siguieron y la comunidad floreció en la luz del faro. Cada alma que llegaba era un nuevo destello en la vasta oscuridad del mundo. Al mirar hacia el horizonte, Elías y Aina sintieron que la isla era más que su hogar. Era un faro de esperanza para muchos. Cada nueva ola trajo consigo experiencias y sentimientos, pero también una nueva misión. Aina, sintiéndose más fuerte y en paz, empezó un nuevo capítulo, convirtiéndose en la voz de aquellos que aún se debatían entre la oscuridad y la luz. Pasaron los años y las estaciones cambiaron, pero la luz del faro nunca se extinguió. Aina y Elías continuaron guiando y apoyando a las almas perdidas, impartiendo amor y esperanza a quienes se acercaban a la isla. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, Aina se dirigió a Elías. Este faro ha hecho más que guiarnos, ha iluminado y transformado nuestras almas y las de aquellos que llegaron a buscar refugio. Elías la miró y sonrió. La luz nunca se apaga mientras haya alguien dispuesto a seguirla, le respondió, sabiendo que cada historia contada era un nuevo faro encendido en la oscuridad del mundo. Un día, un joven llegó a la isla buscando respuestas y orientación. Se llamaba Lázaro. Su mirada reflejaba el mismo dolor que Aina había llevado consigo una vez. Era un ciclo que pareciera no detenerse, pero en esa búsqueda, él también se fue transformando. A medida que compartía su historia, Aina se dio cuenta de que cada nuevo visitante era una oportunidad para ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. Y con cada historia, el faro se hacía más fuerte, iluminando la isla y todos los corazones que atravesaban sus puertas. Los años pasaron y poco a poco, Aina y Elías comenzaron a sentir que, aunque su labor nunca se detendría, un nuevo cuerpo de fareros estaba surgiendo. Aún había almas que llegarían en busca de luz, mientras su tarea perduraría entre las generaciones venideras. No era solo un faro el que guiaba al mar, sino un legado de amor, compasión y sanación que irradiaba desde sus corazones. La vida continuaba en la isla, enriquecida por cada encuentro, por cada historia contada y transformada en luz. Así, el faro se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Cada ola que rompía en la costa era un recordatorio de que la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Las almas perdidas que llegaban a la isla encontraban la dirección hacia sus propios corazones y al final de cada viaje, volvían a zarpar con la luz del faro dentro de ellos. El océano seguirá fluyendo y la vida en la isla continuará, con cada ola trayendo consigo nuevas historias,
que serán iluminadas por el faro que nunca se apaga, un faro dedicado a guiar no solo a los barcos, sino también a las almas hacia la calma. En la noche más oscura, la luz del faro brillaba, no solo iluminando el camino, sino también llenando el alma de todos aquellos que se acercaban, mostrando que juntos podían encontrar su camino de regreso a casa. El lago de los reflejos dorados. En un rincón apartado del mundo, donde los árboles danzaban con la brisa y el cielo se vestía de un azul profundo cada anochecer, se encontraba un pequeño pueblo llamado Armonía. Sus caminos adoquinados, decorados por flores silvestres, conducían a la vida sencilla de sus habitantes, quienes valoraban los pequeños placeres y las historias compartidas junto a la chimenea. Entre ellos vivía Elena, una joven soñadora de 19 años que, con su melena castaña y ojos curiosos, anhelaba descubrir el mundo más allá de los límites de Armonía. Elena era conocida por todos, pero también era vista como una extraña, alguien que pasaba más tiempo imaginando aventuras que escuchando los relatos de los ancianos. Sin embargo, ese anhelo de aventura no provenía de la insatisfacción, sino de un deseo profundo de encontrarse a sí misma. Después de un verano lleno de cambios, decidió que era tiempo de explorar, de dejar atrás las paredes conocidas y emprender un viaje hacia lo desconocido. Una mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse, iluminando el campo de flores en tonos dorados, Elena empacó un pequeño morral con lo esencial y se despidió de su hogar, prometiéndose regresar transformada. Su destino era el bosque que se extendía más allá de Armonía, un lugar donde se decía que las almas perdidas encontraban consuelo y respuestas a sus incertidumbres. El bosque era un laberinto de sombras y luces, donde cada paso daba vida a susurros y murmullos de la naturaleza. Tras horas de caminar, el cansancio empezó a adueñarse de su cuerpo, pero su espíritu seguía despierto. Mientras seguía un sendero adornado por altos árboles, Elena divisó una luz dorada que salía entre las ramas. Movida por la curiosidad, se acercó. La luz se hizo más intensa, y cuando finalmente llegó, encontró un lago sereno, rodeado por un claro bañado en el brillo del ocaso. El agua era tan cristalina que parecía un espejo, y cuando se inclinó para mirarse, notó algo peculiar. No solo veía su reflejo, sino sus recuerdos fluyendo como imágenes en la superficie. Por un momento, los recuerdos se agolparon en su mente. Risas infantiles, días de verano pasados con su abuela en el jardín, momentos de triunfo en los que había superado sus miedos. Pero al observar detenidamente el lago, se dio cuenta de que los reflejos mostraban momentos de alegría que había olvidado. Pequeños instantes que habían quedado en el rincón más profundo de su corazón. Elena se sentó en la orilla, completamente embelesada. Ante sus ojos, el lago comenzó a ofrecerle una representación visual de su vida. La primera imagen que surgió fue la de su infancia, cuando corría descalza por el jardín de su abuela, llenando sus manos de flores mientras su risa resonaba entre los árboles. La melodía de aquellos días danzaba por su mente, y con cada imagen, la calidez se apoderaba de su ser. Luego, el lago reveló una imagen de su primer día de escuela, donde, temerosa, había dejado atrás la mano de su madre. Pero pronto se dio cuenta de la emoción que había sentido al hacer nuevos amigos, risas compartidas en el recreo, y la satisfacción de aprender algo nuevo. Un torrente de recuerdos continuó emergiendo, cada uno iluminado por un destello dorado. El lago se convirtió en un lugar sagrado, un santuario donde Elena podía sumergirse en la belleza de sus vivencias. En cada destello del agua, su alma encontraba un refugio y un motivo para sonreír, una conexión con su propio ser. A medida que Elena seguía observando, se sintió más y más en paz consigo misma. Las imágenes no solo la transportaban al pasado, sino que también la animaban a reflexionar sobre su presente. Se dio cuenta de que había estado tan concentrada en buscar un propósito, en encontrar su lugar en el mundo, que había olvidado la belleza de su propia historia. Se hundió en los recuerdos de sus primeras pasiones, como su amor por la pintura. El lago invocó recuerdos de tardes cálidas donde pintaba paisajes del bosque, colores vibrantes que cobraban vida en su lienzo. Recordó cómo había perdido la conexión con esa parte de sí misma, atrapada en la rutina diaria y en las expectativas de los demás. «Debo recordar quién soy», pensó con un suspiro, sintiendo en su corazón que el camino hacia adelante
requería recordar su esencia. La luz del día comenzó a ceder ante el ocaso, bañando todo a su alrededor en tonos anaranjados y dorados. El lago se transformaba en un espectáculo magnífico. Elena sintió que cada reflexión en el agua era una parte de su historia, en la que cada emoción y cada risa contribuían a la mujer que estaba destinada a convertirse. Pero, como todo buen viaje, había llegado el momento de tomar decisiones. Elena comprendió que su viaje no solo era un escape de la rutina, sino también un paso hacia su autodescubrimiento. Sabía que el lago no iba a permanecer siempre allí, que este encuentro era un regalo efímero, y que la vida debía ser vivida con el mismo esplendor que los reflejos en el agua. Con el corazón ligero, decidió que al regresar a Armonía, tomaría su vida con un nuevo espíritu de aventura. Se propuso retomar su pasión por la pintura, explorar cada rincón de su pueblo y compartir sus recuerdos con los demás. Quería ser un faro de luz para quienes, como ella, buscaban el significado en sus vidas. Con el último rayo de sol ocultándose detrás de las montañas, Elena se despidió del lago de los reflejos dorados, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Sabía que llevaba consigo todos esos momentos felices que habían quedado grabados en su alma. Emprendió el camino de regreso con el corazón lleno de esperanza y determinación. A medida que cruzaba de nuevo el bosque, la luna comenzó a elevarse en el cielo estrellado, iluminando su camino como un faro que le guiaba de vuelta a casa, recordándole que todas las historias, incluso las más bellas, necesitan ser contadas y compartidas. Cuando llegó a Armonía, el pueblo parecía diferente. La vida seguía su curso, pero Elena ahora podía ver la belleza de lo cotidiano. Al cruzar la plaza, vio a sus amigos riendo y sintió el impulso de unirse a ellos. Con cada paso, se sentía más conectada a su comunidad, como si cada uno de ellos llevase consigo su propio lago de recuerdos dorados. Esa noche, junto a la chimenea, Elena se sentó rodeada de amigos y familiares. Con una sonrisa en el rostro, comenzó a contarles las historias que habían emergido del lago. Hablar sobre sus recuerdos se convirtió en un ritual, una forma de celebrar la vida y las conexiones humanas que tejían su historia personal. El lago había sido un maestro, mostrándole el poder de sus recuerdos y la importancia de abrazar su propia historia. Sin saberlo, sus relatos inspiraron a otros, y juntos, crearon un círculo de apoyo donde cada uno compartía lo que consideraba su propia luz dorada. Pasaron los días, y la chispa de la creatividad comenzó a avivarse en Elena. Su pasión por la pintura regresó con fuerza, y cada lienzo que tocaba se convertía en una manifestación de su alma. Buscó nuevos paisajes en Armonía, y al hacerlo, descubrió partes de su pueblo que nunca había visto. Encontró un viejo cobertizo en el campo, donde decidió establecer su estudio. El cobertizo se convirtió en su refugio, un lugar donde la naturaleza y la imaginación se entrelazaban. Cada pincelada era una celebración de su viaje y de los recuerdos que había compartido en el lago. Pronto, sus obras comenzaron a reflejar no solo su mundo interno, sino también sus conexiones con las historias de quienes la rodeaban. Elena empezó a organizar exposiciones en la plaza del pueblo, donde invitaba a otros a compartir su arte, música y relatos. Se estableció un espacio donde todos podían explorar sus propios recuerdos, similares a como ella había experimentado con el lago. Así se generó un sentido de comunidad que llenó a Armonía de color y vida. Con el tiempo, Elena comprendió que el lago de los reflejos dorados no solo estaba en el bosque, sino también dentro de ella y de cada persona que había compartido su historia. Cada recuerdo feliz era una pequeña chispa que podía encender la vida de otros. Así, decidió llevar su arte a otros lugares, compartiendo la luz que había encontrado con aquellos que también buscaban su esencia. Y así, comenzó a explorar áreas más allá de Armonía, llevando consigo su misión de iluminar el camino de otros. En cada ciudad que visitaba, descubría nuevos recuerdos y compartía los suyos, creando un tejido de conexiones personales que trascendía el tiempo y el espacio. El lago de los reflejos dorados siempre permanecería en su mente, pero ella sabía que la verdadera magia había sido el viaje que emprendió hacia su interior. Las hojas de otoño crujían bajo sus pies mientras regresaba al pueblo tras otra aventura, y cada paso resonaba en su espíritu. Elena se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo, un faro de luz, una narradora de historias, y sobre todo, una mujer que abrazaba cada parte de su ser.
Con el paso del tiempo, los recuerdos seguirían fluyendo como las aguas del lago, enriqueciendo su vida y la de quienes la rodeaban. Con el corazón lleno y los ojos brillantes, Elena tomó un último momento para contemplar el vasto cielo estrellado. El lago siempre existirá en su esencia, y ahora entendía que cada ser humano tiene su propio lago, lleno de recuerdos dorados que esperan ser explorados. Así, el ciclo de la vida continuaría, iluminando el camino de quienes se atrevan a mirar hacia adentro en busca de su propia paz. Años después, cuando la vida de Elena florecía en armonía, se convirtió en una fuente de inspiración para nuevas generaciones. Sus exposiciones eran celebraciones de la joya que es la vida. Los momentos de risa, los desafíos superados y los lazos inquebrantables. En un rincón de su estudio colgó un retrato de sí misma sentada junto al lago, con la luz dorada reflejando su sonrisa. Era un recordatorio de que incluso en la búsqueda de la felicidad, a veces se encuentran tesoros escondidos en los recuerdos, y aquellos tesoros pueden guiarnos hacia nuestra verdadera esencia. El lago de los reflejos dorados existía en sus recuerdos, en las historias que contaba y en el amor que compartía. Y en cada reflejo dorado que brillaba en su corazón, Elena sabía que estaba exactamente donde debía estar. La canción de las olas, en un rincón remoto de la costa, donde el cielo se abraza con el mar en una danza eterna, se erguía una pequeña cabaña de madera destartalada. Era la morada de un anciano pescador llamado Mateo, un hombre de cabellos canosos y manos rugosas, marcadas por el tiempo y el sol. La cabaña estaba rodeada de dunas silvestres y verdes, y sus ventanas, siempre abiertas, permitían que la brisa marina llenara cada rincón de su hogar con el aroma salado del océano. Cada mañana Mateo se levantaba con el amanecer. La luz dorada del sol hacía que el agua brillara como un manto de esmeraldas y el canto de las gaviotas resonaba en el aire, creando una sinfonía que despertaba los sentidos. Mientras recogía su pequeña barca de madera desgastada, se detenía un momento para admirar el horizonte, donde el cielo se unía con el mar en una línea tenue. No había día que no agradeciera por poder vivir en un paraíso como aquel. Pero lo que más le fascinaba a Mateo no eran solo las maravillas de la naturaleza, sino la música de las olas al romper en la orilla. Cada noche, cuando la luna se asomaba como un faro en el cielo estrellado, el anciano se sentaba en su porche, dejando que el sonido del mar lo envolviera. Era como si el océano le narrara historias antiguas, y cada ola cantara una melodía ancestral, suave y envolvente. Aquella noche no fue la excepción. Mientras se acomodaba en su sillón de madera, un ligero viento soplaba y hacía danzar los deditos de los pinos que rodeaban su hogar. Después de cenar, que consistía en un caldo de pescado con hierbas silvestres, se quedó mirando las estrellas, sintiendo su luz tibia caer sobre su piel arrugada. Los recuerdos lo visitaban, uno tras otro, como las olas en la orilla. Recordaba los días de juventud, cuando su padre lo llevaba a pescar y lo instruía sobre las corrientes del mar, y aquellas noches de música y risas junto al fuego, en compañía de amigos que ya se habían marchado. ¿Qué será de ellos?, se preguntó, dejando que su mente vagara por los caminos del tiempo. Pero de pronto fue interrumpido por la melodía del océano que ya comenzaba a sonar. Las olas rompían suavemente, cantando en un lenguaje que solo él parecía entender. Era un canto de soledad y a la vez de compañía, una voz que le prometía que nunca estaría realmente solo. Mateo sintió que el cansancio del día se desvanecía, y con una sonrisa apacible en su rostro, cerró los ojos. La melodía le llevó a recordar un viejo poema que su madre solía recitarle cuando niño, un poema que hablaba sobre la conexión entre los hombres y el mar. Mientras recordaba las palabras, la brisa marina parecía susurrar la rima. Las olas que rompen en la arena cantan historias de amor y pena, son ecos de vidas perdidas, recuerdos de almas queridas. Así, perdido en sus pensamientos, se dejó llevar por el vaivén de las olas, dejando que su corazón se llenara de paz. Sin embargo, lo que no sabía Mateo
era que aquella noche, la canción de las olas traería consigo un cambio inesperado en su vida. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a despuntar, el anciano tomó su barca. El mar estaba en calma y el cielo resplandecía en sus tonos azul celeste. Remó hacia su lugar favorito, una isla pequeña y deshabitada que había sido su refugio durante años. Allí pasaba horas lanzando su red y disfrutando de la tranquilidad que le proporcionaba la soledad. Sin embargo, hoy algo diferente estaba en el aire. Mientras recogía su red, sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Se giró lentamente y sorprendido, vio a una joven de pie en la orilla. Tenía el cabello dorado que brillaba como el oro al sol y los ojos tan azules como el océano en su día más claro. Ella le sonrió y hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse. Curioso y algo desconcertado, Mateo remó hacia la playa. Al desembarcar pudo notar la fragancia de las flores silvestres que la rodeaban. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Soy Mateo, el pescador». «Soy Lira», respondió la joven con una voz melodiosa, casi como si hablase en armonía con el mar. «He venido a buscarte». Mateo arqueó una ceja, confundido. «¿Buscarme? ¿Para qué?» «Las olas me han hablado de ti», dijo Lira, mientras caminaba hacia el agua. «He estado escuchando su canción y en ella he encontrado tu espíritu. Ellas me dijeron que podrías ayudarme». Mateo sintió como su corazón latía con más fuerza. «¿Ayudarte en qué?» Lira miró hacia el mar, su mirada perdida en la inmensidad del horizonte. «Vengo de una tribu que vive en lo profundo del océano, pero nuestra comunidad se enfrenta a un gran peligro. Unos hombres han comenzado a arrojar desechos en nuestras aguas y ya no podemos pescar. Las canciones de las olas están cargadas de tristeza, y sin ellas, nuestra existencia corre el riesgo de desaparecer». Mateo sintió un nudo en el estómago. Había dedicado toda su vida al mar y sabía lo sagrado que era para aquellos que dependían de él. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, sintiendo que la amistad de Lira lo conectaba a algo más grande que él mismo. En el fondo del océano hay un antiguo coral que tiene el poder de purificar las aguas. Se dice que solo aquellos con un corazón sincero pueden acceder a él. Necesito que me acompañes y encontrar este coral. Solo así podremos restaurar la armonía entre nuestros mundos». Con su mano temblorosa, Mateo alcanzó el coral y sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. La canción de las olas se intensificó en su mente, mezclándose con un nuevo ritmo, lleno de esperanza y amor. Cuando Lira tocó el coral, una luz resplandeciente se esparció por el agua, y mientras lo hacían juntos, vieron cómo el océano empezaba a sanar. Las aguas turbias comenzaron a aclararse, los peces regresar a su hogar, y el canto de las olas se transformó en una melodía vibrante que llenó todos los rincones del mar. Era un himno a la vida, a la conexión entre los hombres y el océano. Al volver a la superficie, Mateo y Lira se abrazaron, agradecidos. «Lo hemos logrado», exclamó Lira, su cara iluminada por una alegría radiante. «El mar estará a salvo y nuestras canciones vivirán por siempre». «Gracias a ti, querida Lira», respondió Mateo, sintiendo que había encontrado un propósito renovado. «Nunca pensé que podría hacer algo tan maravilloso. Las olas siempre me han cantado, pero ahora sé que hay algo más profundo en su música». Y así, mientras el tiempo continuaba su curso, la conexión entre Mateo y el mar se volvió más fuerte que nunca. La melodía de las olas no solo le trajo paz y tranquilidad, sino que también le enseñó que la vida siempre tiene nuevos comienzos, invisibles a simple vista, pero profundamente presentes en las corrientes del amor y la amistad. Las noches se sucedieron, una tras otra, y la música del océano continuó envolviendo a Mateo, llevándolo a la armonía que tanto había anhelado. Aunque el anciano sabía que el tiempo seguía su marcha, el canto de las olas siempre estaría allí para recordarle que nunca estaría solo, y que cada ola que rompía en la orilla
Era una carta de amor de la naturaleza, un mensaje de esperanza que lo unía a todo lo que lo rodeaba. Con el tiempo, Mateo se convirtió en el guardián de aquellas historias, transmitiendo las leyendas del mar a los jóvenes habitantes del pueblo, inspirándolos a cuidar del océano y a respetar las canciones de las olas. Y así, la melodía ancestral continuó resonando, tejiendo los lazos entre generaciones, entre hombres y mar, en un eterno vaivén de amor y redención. En una pequeña cabaña junto al mar, a donde las olas cantan su historia, el anciano pescador dejó un legado de esperanza, donde cada ola que rompía en la orilla narraba la eterna canción de la vida y la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Y cuando el viento soplaba suave, se podía escuchar. Las olas que rompen en la arena son ecos de vidas queridas y historias que nunca se olvidan. El jardín de corales, en las cristalinas aguas del océano, donde la luz del sol apenas tocaba el mundo submarino, vivía un joven delfín llamado Lira. Lira era un pequeño delfín de un tono gris azulado, con ojos curiosos que reflejaban su inagotable deseo de explorar. Cada día nadaba velozmente, jugando con las olas y persiguiendo a los bancos de peces. Sin embargo, sentía una inquietud en su interior, un llamado distante que lo empujaba a adentrarse más allá de los arrecifes familiares. Se decía que, en las profundidades del océano, existía un lugar mágico, un jardín de corales. Era un paraíso donde los corales irradiaban luz, creando una atmósfera de paz y tranquilidad que atraía a las criaturas del mar. Muchos de sus amigos hablaban de él con encanto, describiendo la danza lenta de los corales y el susurro de las corrientes. Sin embargo, pocos se aventuraban a descender hasta allí. La curiosidad de Lira crecía cada día más. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Lira decidió que ese sería el día en que exploraría el jardín. Se despidió de su madre y de sus amigos, asegurando que volvería con historias asombrosas. Con un salto y un giro elegante, se lanzó a las aguas profundas, su mente llena de sueños coloridos sobre lo que podría encontrar. Lira nadó con determinación, descendiendo cada vez más. Las corrientes tornaban la luz del sol en hermosos destellos, dejando atrás el mundo conocido y familiar. A medida que se adentraba, el color azul se tornaba más oscuro y las sombras se alargaban en el vasto océano. Las burbujas se deslizaban a su lado, como pequeñas estrellas en un cielo líquido. Después de un tiempo que pareció eterno, Lira llegó a un lugar donde la luz comenzaba a cambiar. Corales luminescentes florecían en todas partes, cada uno brillando con colores vibrantes que iluminaban el lecho marino. Era como entrar en un sueño, en un mundo donde el tiempo se detenía y todo parecía bailar en armonía. Los corales danzaban suavemente con el vaivén de las corrientes, y Lira se sintió envuelto en una paz indescriptible. Se acercó a un grupo de corales cuyas puntas brillaban en un intenso azul turquesa. Sus ojos se iluminaron al ver cómo las criaturas marinas se acercaban a descansar en este refugio. Mientras Lira exploraba el jardín, notó a un pez loro de colores brillantes que frota su cuerpo contra un coral, como si buscara la suavidad de su textura. Más allá, un grupo de caballitos de mar se abrazaba entre sí, moviéndose en una danza sutil que desafiaba el movimiento del agua. También vio a un grupo de anémonas que se mecían débilmente, sus tentáculos brillando como estrellitas en la oscuridad. Aquí es donde todos encuentran calma, pensó Lira, un remanso de paz en medio del océano profundo. Sin embargo, no todo era tranquilidad. A lo lejos pudo ver restos de plásticos y desechos que osaban invadir el jardín. El corazón de Lira se encogió. Aunque el lugar era hermoso, había una sombra que amenazaba con ensuciar esa paz. Con determinación, decidió que no solo exploraría, sino que también protegería este lugar mágico. Mientras navegaba por el jardín, se encontró con una tortuga anciana de caparazón desgastado, que parecía estar en meditación. Su cara era amable y sabia, y sus ojos,
eran profundos como el océano mismo. «Bienvenido, joven delfín», dijo con una voz suave. «He estado observando tu curiosidad. El jardín de corales es un lugar sagrado y necesitas comprender su importancia». «¿Por qué hay desechos aquí?», preguntó Lyra, algo preocupado. La tortuga suspiró. «El mundo de arriba se ha olvidado de nosotros. El océano está lleno de belleza, pero también de descuido. Hay quienes no ven lo que tú ves. Tienes el poder de cambiar eso». Lyra escuchó atentamente mientras la tortuga le contaba historias sobre la vida en el océano, sobre la interconexión de todos los seres. Cada coral, cada criatura, jugaba un papel fundamental en el equilibrio del mar. La joven delfín sintió una chispa de determinación en su interior. El jardín de corales era un refugio, pero estaba amenazado. Al escuchar la sabiduría de la tortuga, Lyra decidió que debía hacer algo. Comenzó a recolectar los plásticos y desechos que encontraba en su camino. Al principio, pareció una tarea desalentadora, pero a medida que trabajaba, otros habitantes del jardín se unieron a él. Los peces, los caballitos de mar y hasta las anémonas comenzaron a ayudar. La tortuga los observaba con satisfacción, sonriendo con orgullo. «Ves, joven delfín, cada pequeño esfuerzo cuenta. No solo estás limpiando, sino que también inspiras a otros». Lyra sintió que su corazón se llenaba de alegría al ver cómo el jardín se transformaba lentamente, volviendo a la vida, resplandeciendo con colores aún más brillantes. Se dieron cuenta de que esa no era solo la labor de un delfín, sino una misión colectiva en la que todos eran parte. Después de semanas de trabajo, el jardín de corales volvió a brillar. Se organizó una fiesta para celebrar la renovación del lugar. Los habitantes del jardín se reunieron en una gran danza, donde los corales palpitaban con colores vibrantes, iluminando la oscuridad del océano. Lyra nadó con gracia entre ellos, sintiéndose más conectado que nunca con el mundo. La tortuga anciana se unió a la celebración, creando un ambiente de alegría y celebración. «Este es solo el comienzo», dijo. «Ahora que has experimentado la felicidad de cuidar lo que amas, recuerda continuar difundiendo este mensaje». Lyra sonrió, entendiendo que la magia del jardín no solo estaba en su belleza, sino en la unión de todas las criaturas que lo habitaban. «Siempre lo haré», respondió, agradecido por la experiencia vivida. Finalmente, llegó el momento de regresar a casa. Mientras Lyra ascendía hacia la superficie, cargaba no solo historias de aventuras, sino también el compromiso de cuidar del océano y su majestuosidad. Las enseñanzas del jardín lo acompañarían para siempre. Al volver, sus amigos lo recibieron con sorpresa y curiosidad. Lyra compartió todo lo que había aprendido, relatando historias de los corales luminosos y la tortuga sabia. Juntos, comenzaron a crear conciencia sobre la importancia de preservar el océano y todo lo que vivía en él. El joven delfín se convirtió en un defensor de los océanos, compartiendo cada día los relatos del jardín de corales, y poco a poco, más y más criaturas, grandes y pequeñas, se unieron a su causa. Con el tiempo Lyra se hizo mayor, pero la llama de su pasión nunca se extinguió. Cada año organizaba viajes al jardín de corales, educando a nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el océano. Las criaturas que una vez fueron sus amigos se convirtieron en aliados, y el mensaje se esparció como un eco a través de las aguas. Lyra recordaba las palabras de la tortuga, entendiendo que el océano lo necesitaba, y no solo él, sino también cada uno de los habitantes del jardín. La magia del lugar nunca se detuvo. Cada visita, cada acción de cuidado, revitalizaba el jardín una y otra vez. Así, el jardín de corales se convirtió en un símbolo de esperanza, un refugio de luz en un mundo a menudo sombrío. El joven delfín y sus amigos continuaron su misión, asegurándose de que las futuras generaciones pudieran sentir la paz
que solo un jardín de corales luminosos podía ofrecer. El océano, con su profundo silencio y su danza interminable, guardaba secretos, historias y un legado de amor que jamás se apagaría. Así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.